Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Cómic y más cómic. Especial número 300. Hoy presentamos El Eternauta 969. Chécalo. Sin lugar a dudas, el Eternauta es el personaje de historieta más popular de Argentina. Su creador Héctor Germán Oesterheld y Solano López son dos figuras importantísimas en el desarrollo de la historia de la historieta argentina. Héctor Germán Oesterheld nace en Argentina en 1919 y, bueno, lamentablemente es desaparecido cerca de 1977 y se comenta que fue asesinado en 1978. Hablar de Héctor Germán Oesterheld sin duda es también adentrarse no solo a un referente de la historieta, sino a una época en la que Argentina tuvo un impacto social muy grande. Una lucha interna, una lucha de ideologías, una lucha que terminó con una dictadura y con la desaparición de muchas personas, gente común e intelectuales y cualquier persona que pudiera tener una idea diferente al régimen, y que sin lugar a dudas es un tema aparte que se debería de estudiar. Centrándonos en la historieta, Héctor Germán Oesterheld fue el artífice, el creador de un montón de historias importantísimas, como es Ernie Pike, como es Sherlock Time, como es Ticonderoga y un sinfín de historietas más. Mucho de su trabajo también está ilustrado de grandes maestros, como puede ser Hugo Pratt, Alberto Breccia, Solano López y un montón, ¿no? Gustavo Trigo, León Napo. Muchos de los grandes ilustradores de esa época combinaron su talento para dar historias fantásticas. Bueno, Héctor Germán Oesterheld pues realmente era geólogo de profesión. En algún momento siempre le gustó la lectura, siempre le gustó escribir, y en algún momento tiene oportunidad de desarrollar algunos cuentos infantiles. Esto le va dando oportunidad de ir acercándose a la historieta, y pues en la revista Mr. X crea uno de los personajes también más impactantes. Aquí lo tenemos, Sargento Kirk, con el gran Hugo Pratt, que también Hugo Pratt venía de Italia. Justo por esta revista fue reclutado para estar trabajando acá y llegó con un grupo de italianos también para estar desarrollando todo su talento. Acá se conocen Héctor Germán Oesterheld y Hugo Pratt, y en algún momento Héctor Germán Oesterheld le dice a Hugo Pratt: estoy armando algo, una editorial, y pues te invito a que participes conmigo creando Ernie Pike. Y así es como el 4 de septiembre, si no mal recuerdo, espero no me falle, el 4 de septiembre sale por primera vez el número del Eternauta, el folletín de Hora Cero, editado por Editorial Frontera, de donde Héctor Germán Oesterheld era el titular. Y dentro de este primer folletín venía el Eternauta, venía Ernie Pike, unas historias de western, y bueno, aquí voy a dejar la imagen, y bueno, aquí es donde comienza todo. Centrándonos en el Eternauta, dura muchas entregas. Se edita de 1957 a 1959 y en relatos de 3-4 páginas. Esa es la primera vez que podemos ver al Eternauta. Pues fue un hitazo. El maestro Solano López, también un referente de la historieta, da vida visual a todos los personajes, a todo este entramado. Y bueno, el Eternauta, decir que es una historia fantástica del género de ciencia ficción, donde nos presentan una invasión alienígena en Argentina, representada al inicio por un enemigo secreto, y que en una noche cae una nevada que empieza a matar a las personas. Empieza a caer. La única manera de estar a salvo es estando aislado de esta nevada verde fluorescente que ellos ven que está destruyendo todo lo que está tocando.
y bueno, hay relatos muy impactantes de cómo las personas desesperadas por ir a salvar a sus seres queridos salen y se exponen y ahí mismo mueren. Entonces ellos son testigos de la letalidad de esta nevada verde. Y en el relato del Eternauta va transformándose y vamos viendo cómo el enemigo no es uno que es malvado, sino que va siendo parte de un engranaje mayor. Y bueno, la verdad que súper recomendado ver o leer, acercarse al Eternauta. En México tenemos la posibilidad de todavía se puede ver en algunas librerías. Esta es una edición muy padre porque es una, pues una, ¿cómo se puede decir? Copia del original. Aquí lo que vamos a ver es justo cómo se editó por primera vez. Y y bueno, trae hasta la introducción, ¿no? Terminamos y continuamos el siguiente folletín. Y nos da un pequeño resumen del anterior. Porque recordemos que esto es semanal, entonces refrescan la memoria y continúa con la historia. Y así se sigue, y en algunas páginas hasta hay publicidad, ¿no? De la Panamericana o de otras cosas. Entonces la verdad que esto es como un documento muy, muy padre y pues ayuda un poco a acercarnos mucho al ritmo de lectura por primera vez. Esta edición se puede conseguir acá en México y bueno, como decía, el Eternauta de 1957 al 59 fue un hito, rompió todo y refrescó el mundo de la historieta, que en Argentina pues estaba así creciendo, ¿no? Sí, estaba muy potente. Pasa el tiempo y en 1965 sale una edición integral del Eternauta. Una nueva generación empieza a adentrarse en sus páginas, una nueva generación empieza a conocer y sobre todo a resignificar, a darle nuevas lecturas a esta historieta. Y pues como decía al principio, la situación económica, política del país empieza a transformarse en todo el mundo. La década de los 60 fue una época de cambio y pues en Argentina no era la excepción, ¿no? Entonces también pues entre 1968 y 69 empieza a haber muchos cambios. Y bueno, decir que acá entra el maestro Alberto Breccia, que también nace en 1919, él fallece en 1993, un 10 de noviembre, y la verdad que es interesante. Por un lado, el día de la historieta es el 4 de septiembre, fecha que se edita por primera vez el Eternauta, y el día del dibujante es el día que fallece el maestro Breccia, 10 de noviembre del 93 que falleció. Y bueno, comienza el maestro Breccia a trabajar con Oesterheld y firman títulos como Sherlock Time y Mort Cinder, como Sherlock Time y Mort Cinder. Mort Cinder que se convierte en un título de culto, ya que Mort Cinder, la verdad que cuando se editó por primera vez en interiores de la revista Mysterix, la verdad que no pasa a mayores, no tiene el éxito deseado. Es decir, que también el maestro Oesterheld pues fracasa con su editorial, a pesar de tener títulos espectaculares y clásicos referentes ya de la historieta. Pues hay una mala administración y pues la editorial pues lamentablemente se va a la quiebra, y el maestro Oesterheld tiene que ir nuevamente con las editoriales y buscar chamba. Así es como nace Mort Cinder, que también Mort Cinder está en una época en donde los dos autores estaban pasando por situaciones difíciles. Y pues Mort Cinder, si comenzamos a leerlo, va de una manera, va como de aventuras, va como de personajes que van a salvar el mundo, y de poco a poco comienza a ser reflejo de una sociedad, de un momento, de un tiempo, y una reflexión sobre pues lo que es ser el humano a través del tiempo, con historias entrañables, con situaciones que nos hacen introducirnos a la piel de los personajes que estamos leyendo. Y la verdad que es muy padre. Para mí es una de mis lecturas favoritas. Para mí es la lectura favorita, es mi cómic máximo, es mi tótem. Y junto con Perramus, que también está ahí en ese mood. Bueno, así es como ellos dos empiezan a colaborar. Hacen algunas otras historias
para revistas más cortas. Y bueno, todo este preámbulo es como para ir conociendo un poco a Héctor Germán Oesterheld, Alberto Breccia, el contexto en el que se estaba desarrollando la historieta en Argentina y cuál fue el precedente que fue El Eternauta 1957, su edición integral, que eso permitió que la gente lo pudiera leer así de corrido. Y sobre todo aquí empieza un factor muy interesante, que es la resignificación, ¿no? Cómo las personas jóvenes de esa época comienzan a darle otros valores al Eternauta. Y bueno, junto con este crepitar político, también Héctor Germán Oesterheld empieza a cambiar su contenido en historietas, empieza a ser más radical en la parte política, pero empieza a mostrar sobre todo que sus personajes deben de involucrarse, deben de estar listos para este cambio. No es que hable directamente de tal o cual persona o exponga realmente a personas directamente. Y así es como empezamos a tener obras que tienen esta temática. Pues El Eternauta sin duda es una de ellas, El Eternauta 1969. Para esta época, Héctor Germán Oesterheld también ya tenía sus hijas, estaban en la universidad, y pues por mucho tiempo él estuvo dando estos valores en sus historietas, estos valores de no es un héroe, sino es el héroe colectivo, el héroe que involucra a todos, el héroe que hace, o más bien la actitud que hace que todos nos involucremos, que no nos quedemos nada más viendo y que colaboremos para hacer el cambio. En el caso del Eternauta es la unión de varias personas las que generan que se puedan ir dando las cosas y ir saliendo. En todo del camino del héroe que conocemos mucho por Star Wars, siempre nos habla de que es una persona que tiene que sufrir algo para tener una transformación y ser él el salvador. Y acá esta visión del héroe la cambia Oesterheld diciendo que es un héroe colectivo, es la unión de varias fuerzas, de varias mentes, de varios esfuerzos para ir logrando sacar. Entonces eso nutre mucho la narrativa, porque no nada más es un solo personaje que nos centramos, sino que en el camino vamos conociendo más y más y más. En el caso del Eternauta, pues es Juan Salvo, es Cavalli, pues hay pérdidas como Polsky, y bueno, Martita, son varios personajes que están ahí motivando, generando y dando un aporte a la historieta. Pues también toda esta mentalidad que estaba en sus cómics empieza a permear en la sociedad, y sus hijas, pues con todo este bombardeo, comienzan a formar parte de un grupo que se llama Montoneros, que era un grupo que estaba en oposición al régimen, que tenía otras ideas y que empieza a tener una confrontación. Pues Héctor Germán Oesterheld, después de estar propagando toda esta mentalidad del héroe y todo, no podía hacerse para atrás, no podía detenerlas, y también la vitalidad de sus hijas provocan que él forme parte, ¿no? No tengo los datos exactos de en qué año él entró a los Montoneros, sí sé que fue a finales de los 60, principios de los 70, y que comenzó a desarrollar un montón de trabajo con temática política, con temática ya más, digamos, como panfleto un poco, ocupando sus historietas para ir ganando adeptos y personas. Esto en algún momento empezó a inquietar a pues los dirigentes del gobierno. Había una especie como de junta que pues regulaba todo el contenido de historietas y de televisión y todo esto, ¿no? Entonces ahí ellos veían ya focos rojos de que estaban no solo siendo historietas, sino que traían un mensaje que estaba provocando a las personas, desde la visión de los dictadores, desde la visión de todo el mundo que estaba ahí. Perdón. Bueno, todo esto que estoy diciendo sirve para llegar al Eternauta de 1969. ¿Por qué? Porque también Héctor Germán Oesterheld no se metió a un nicho de estar promoviendo sus historietas en algún lugar en específico, sino que sin miedo estuvo ocupando todo. Entonces, Revista Gente era una revista, un semanal, donde se veían pues muchas cosas para gente de dinero. Comparándola hoy es como una revista Hola. Y dentro de todo lo que había dentro, el apartado tenía un apartado de historieta. Entonces pues era Héctor Germán Oesterheld. La revista lo contrata el editor Carlos Fontana Rosa, y pues surge la idea de hacer un nuevo Eternauta.
con Alberto Breccia, que también decir que en 1968 se hace la primera Bienal de historieta internacional en el Ditela. Es un instituto en donde se convocó en su momento a dibujantes pues argentinos y de Europa para convivir en una gran exposición. Y pues aquí resulta también interesante, mientras el país estaba atravesando un momento muy difícil político, en ese momento la historieta estaba teniendo un repunte, en el sentido de que se estaba sacando del concepto de que es entretenimiento y distracción o para niños y ¿cómo se dice? Evasión, un material de evasión, para convertirse en un referente cultural. Entonces, mientras la sociedad se iba un poco al carajo, en ese sentido la historieta empezaba a tener ese estatus, y la conexión que había entre Argentina e Italia también provocaba que mucho material se empezara a compartir. Pero esta exposición del Ditela en el 68 ayuda a que ilustradores fantásticos como Alberto Breccia repunten. Entonces ya con esta fama, este halo intelectual que ya también tenían, son convocados para esta revista, y así comienzan ellos a trabajar en el reboot de El Eternauta 1969. Digo, se llama El Eternauta tal cual, ya el 69 se le pone para poderlo ubicar. Y bueno, como decía, acá nos vamos a encontrar nuevamente. Esta es una edición de Coligüe. Esta salió en los 90s y vienen varias historias. En el contenido de aquí podemos ver cosas de Ernie Pike con Westergel, la segunda época, justo cuando Hugo Pratt deja Argentina, y algunas otras historias como fantasmas y algo de... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. También es otra historia, Richard Long, que también Westergel hizo con Hugo Pratt. Bueno, pero centrándonos aquí, llegamos a El Eternauta. Y en esta historieta, pues lamentablemente, cuando ya leíste la primera, el minuto 57, y te enfrentas a esto, pues ya sí, aunque no quieras, es contraponerlos, ¿no? El maestro Solano López creo que logró generar un casting perfecto para los personajes. Juan Salvo es un personaje entrañable, un personaje que desde que lo ves ya te está dando algo. La forma en la que el maestro Solano hace los rostros, las miradas, las actitudes, es fantástico, ¿no? Y Juan Salvo, yo creo que evidentemente es nuestro personaje que nos va a llevar por toda esta aventura, conociendo muchas personas más. Y es muy difícil poder cambiarle, ¿no? O tocarle o hacerle algo en otro reboot. Y así es como el maestro Breccia lo trabajó. El maestro Breccia logra sin duda otras atmósferas, y la verdad que para mí es ver otra historieta, ¿no? Es tratar de desconectarme de lo del maestro Solano y ver esto como una historieta nueva. Aquí el maestro Breccia, la verdad que lleva la experimentación de la historieta al máximo. Vamos a ver esta viñeta ahorita, vamos a hacer un comparativo. Y en su momento muchas personas no entendieron el trabajo del maestro Breccia. Y bueno, esta historieta fue cancelada muy pronto, como decía, en el número, la entrega número 10, o más o menos por ahí. Ya empezaron a ver cartas que decían: no le entiendo esto que es, de quejarse sobre todo de la imagen. Y el editor Carlos Fontana Rosa le dijo a Breccia: ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas, pues necesitamos que la gente entienda y todo esto. Y el maestro, pues duro como siempre, dijo: no, va a ser así. Y dije: pues entonces lo vamos a cancelar. Y aquí es donde entra el maestro Westergel y dice: pues es que no se vale, ¿no? Las personas que le están leyendo no merecen eso, porque también había dicho: la cancelamos, ponemos una disculpa y ahí muere. Y es el maestro Westergel el que dice: no, pues dame oportunidad, la cerramos y ya, ¿no? En lugar de que fueran tantas entregas, la vamos a sintetizar y ya, ¿no? No cerramos abruptamente.
pues es un medio acuerdo entre todos y así es como se recorta esta historieta. Y lo que vamos a tener acá es una versión muy sintetizada de lo que es toda la historia de 1957. En la historia de 1957, porque realmente se extiende mucho, podemos tener otros ritmos, ¿no? Y otra manera de ver a los personajes. Es más lento, las situaciones pasan también, se van alargando por esta cosa de continuará, pero a la vez en su compendio pues nos nutren mucho de background para los personajes y de las situaciones. En este de El Eternauta 1969, como que de alguna manera las cosas brincan muy rápido. Es interesante porque también aquí cabe decir que la intención de Oesterheld ya no era contarnos una historia, sino más bien comenzar a darnos pistas, comenzar a darnos ideas, conceptos, sobre todo políticos, ¿no? Había una necesidad de escribir, de estar en contacto con el lector, pero esto lo lleva a tal vez no tener tanta calidad, por así decirlo, en sus matices de los personajes y darle más fuerza a las acciones, ¿no? A estar resolviendo los problemas ante una situación que estaba atacando. Y también decir que en este 1969 llega un punto donde sí se aclara que esto que les está pasando es porque los países poderosos, Estados Unidos, Rusia, europeos también, han decidido, ante la invasión de los extraterrestres, ceder el territorio de Latinoamérica como tributo para evitar una colonización total. Esta es también una cosa muy impactante, es una cosa también muy fuerte, que también va a ayudar a resignificar y a decir, ok, si está pasando esto, ¿por qué pasa? ¿Por qué nos están invadiendo? Y en las reflexiones que tienen ahí personajes como Cavalli, que en este sentido se hace más duro, más pragmático, un poco más, por así decirlo, dentro del objetivismo, ¿no? El pensamiento racional, dice, pues es que es obvio, los países desarrollados, sin lugar a dudas, están más adelante que nosotros, y nosotros por flojos, por perezosos, por tontos, pues simplemente somos moneda de cambio. Entonces esto comienza también a tener estas cosas políticas en el sentido de decir, Latinoamérica está siempre unida, sometida por el imperialismo americano, y es eso, ¿no? Lo que comienza a resignificar a este Eternauta. Si muchas veces se habla del Eternauta es un material político y todo esto, nada de lo que hizo Héctor Germán Westerfeld con Solano López es de esta cosa política. En el 57, a partir de este 69 sí empieza a tener esto. Si hablamos de un Eternauta muy aderezado por la política, es este. Y después vamos a llegar en 1976 al Eternauta 2. Es Eternauta 2 que podemos encontrar en este tochal precioso. Ya este es un compendio, es el 1 y el 2. Lo que vamos a ver acá ya es una radicalización del personaje y ya no habla tanto de la amenaza externa, sino nosotros desde el punto en el que estamos, qué podemos hacer. Y todos los los sacrificios que se deben de hacer para llegar a un fin por una liberación social más grande. El Eternauta 2 ya también hice un episodio y es otra cosa. Realmente el personaje del Eternauta se va matizando mucho por lo que va pasando en su acontecer político, social del país. Y para mí también es muy importante esto en la historieta argentina, porque la historieta argentina llega un momento que se conecta tanto con el crepitar del momento y es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Hay muchos autores, por dar un ejemplo, Tintín o Tantán, dentro del momento político en el que estaba, no se ve. Es como si se abstrajera, eso no sucediera y estamos hablando de esto. Está bien, es una manera de ir creando, pero en el caso de la historieta argentina sí se involucró mucho. Si no directamente, sí con la metáfora, sí con el entre líneas. Y también recordemos que en el 68 el maestro Westerheld y Brescia hacen el Che, ¿no? Una historieta del Che que también empieza a molestar al gobierno y el gobierno también sale una primera tirada, se venden, los que pudieron tenerlos son afortunados, todo lo demás se
se compra, se retiene y se destruye. Queda por ahí la intención de hacer uno de Evita, que mucho tiempo después se logra editar. La colección iban a ser 12, ocupando a personalidades importantes de la Argentina, y solo se lograron hacer el de Che y Evita Perón, en el que va la historia. Entonces ya empezaba mucho el gobierno a ver el poder de convocatoria o de difusión, o el poder de la historieta como medio para llevar ideas a una sociedad que pues el gobierno quería tener adormecida, manipulada. Y esa es mucho la importancia de Héctor Germán Oesterheld y mucho de la importancia de la historieta de ese momento. Y después seguirá, ¿no? Hay muchas historias post dictadura que son íconos, y que la verdad, cuando conoces todo lo que va sucediendo en Argentina y cómo los autores tienen que salir y lo que crean, conectas mucho y se siente aberrante. Sudor Sudaca es una historieta del maestro Muñoz y Sampaio que también es gloriosa y tiene mucho este tema. En capítulos de Alex Sinner también vemos esa metáfora. La vida no es una historieta, baby. Y bueno, así en varios autores. En Ficcionario del maestro Altuna, que también la hace en España, trae mucho esto, ¿no? De la represión y lo que significa estar en un país dominado por el absurdo. Y bueno, esa es la relación que hay de la historieta argentina con su entorno, con su pueblo, con su momento, y para mí es glorioso. Acá en México en 1968 pasó lo que pasó, pero nunca hubo un precedente dentro de la cultura. La cultura siempre se ha mantenido como al margen, aislada o fuera, y se habla de él cuando ya sucedió. Es decir, el muralismo mexicano bebió mucho de las glorias de la revolución, pero no estuvo en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí nada más dejo esto aquí. Regresando aquí al Eternauta 1969, es todo este aderezo que hay político, y bueno, la verdad que acá el maestro se pule, pero la gente no lo entiende. Yo no sé si el maestro Brescia, pensando que esta revista iba para gente, pues entre comillas, más preparada, hubiera tenido el timing para poderla apreciar. Lo que sí, también el Eternauta 1969 fue o sirvió para que la gente en Europa sí conociera el Eternauta. El Eternauta del maestro Solano no era tan popular hasta que el Eternauta del maestro Brescia llegó. Como decía, mucho tiempo después, en el 76 nace el Eternauta 2 por la revista Scorpio, no me acuerdo bien, perdón, pero ahí sí son muchas las revistas, y esta revista se editaba tanto en Italia como en Argentina. Y así es como ya en la clandestinidad el maestro Oesterheld concluye con esta historieta, aunque la verdad muchos empieza este mito de que como ya lo habían desaparecido antes de que terminara la historieta, hasta qué punto él sí la concluyó o fue otra persona, en este caso el maestro Solano López. Y todavía después de la muerte del maestro Oesterheld vino un Eternauta 3, que ese ya se hizo a color, que solo se editó allá en Europa, y que pues yo no he visto mucho de él. Allá, por ejemplo, trabajaron personalidades como el maestro Meglia y Oswald, ¿no? Aunque no tenían créditos, pero ahí está su trabajo, y el maestro Solano López solo hacía caras, rostros, y ya iban maquetando. Bueno, repito, eso es todo lo que hay alrededor del Eternauta. Es muy interesante cómo se surgió la historieta en sí, y lo que estaba alrededor. Es muy apasionante todo lo que se pueda estudiar, conocer, saber de este personaje. Y en el Eternauta, como decía, del maestro Brescia, el problema, por así decirlo, porque realmente fue un fracaso, fue el trabajo del maestro. La verdad se me hace muy bueno. Hoy día, pues evidentemente estamos más contaminados de muchas cosas que tenemos la capacidad de apreciar más, pero en aquella época, en 1969, pues esto ya estaba muy sofisticado y la gente no alcanzaba a entenderlo, porque también decía, pues es que es una historieta, no quiero ver nada artístico, solo quiero divertirme. Y bueno, todavía el maestro Héctor Germán Oesterheld sigue trabajando para esta revista, por lo tanto el tema político no era realmente lo que ayudó a cancelar esta historieta. Y aquí voy a presentar un comparativo. Hoy día el Eternauta se puede conseguir en una edición americana de Fantagraphics, que Fantagraphics desde el 2020 ha estado editando trabajo
de estos dos autores, sobre todo del maestro Brescia. Aquí tenemos Mort Cinder y Perramus, que ya están publicados, y que es la librería Brescia. El Eternauta 1969. Voy aquí a hacer un pequeño ejercicio, una página que esté así media saturada, por ejemplo aquí, sobre esa viñeta. No voy a decir nada, nada más aquí está la viñeta, y ahora voy a tratar de encontrarla rápido acá. Lo sé, perdón, sé que debí de haberlos marcado para no hacer esto aquí. Y vamos viendo esta edición. Es rara. Bueno, aquí está ya. Se aprecia más, ¿no? El saturado ya más. Decir que en su momento la fotocopiadora fue también algo muy revolucionario para las personas que hacían historieta, ya que al sacar la copia, todo se queda en una gran plasta negra. Entonces este contraste de blancos y negros era precioso, y muchos autores ocuparon este recurso para crear originales y poderlos llevar a varias partes. Así es como el maestro Brescia mandaba sus originales a Europa y a diferentes lugares, ¿no? Entonces con esta herramienta él podía firmar y validar, pues entregar originales en tal o cual lugar, porque pues no era como ahora que tú lo mandas de manera digital, ¿no? Y bueno, al maestro le gustaba mucho esto, y esa es una de las grandes diferencias que hay de estas dos historietas, o de estas ediciones. Esta es más cercana a la original, en el sentido de ese sistema de impresión, ¿no? Donde todo se, pues no sé, se saturaba, por así decirlo, pero realmente pues sí le gustaba al maestro Brescia esto. Y vamos a ver aquí esto. Nuevamente voy a tardar unos segundos. Y estas ediciones nuevas que parten del original ya tienen unos niveles también de claroscuro, de degradados, y podemos apreciar a detalle muchos de los recursos que ocuparon los maestros. En este caso, Alberto Brescia. En este cómic, vamos a ver, ¿sí? Ya no está tan saturada, se alcanza a ver aquí la esquina del estadio, un platillo volador, y aquí la muerte acechando. Esa es una de las ventajas que podemos ver ahora en estas ediciones, que pues hay mejor tecnología y mejor sistemas de impresión, y se pueden apreciar más los detalles. Yo creo que si las personas en su momento hubieran tenido esta impresión, hubieran tenido más capacidad de entender, porque ciertamente en algunos puntos se emplasta todo y es confusa la viñeta, es confuso el relato, pero aquí en estas nuevas ediciones pues se puede apreciar. Para mí una de las mejores ediciones que hay ahorita es la de Astiberri de Mort Cinder. Se ve claro el escaneo, y es casi un Artist Edition. Me hubiera gustado más tamaño más grande, pero es el que es, está lo que está, y se aprecia muy bien. Y esta edición Fantagraphics yo la verdad solo la adquirí por esto, por pues la impresión, ¿no? Que se distinguen más, se puede apreciar más el trabajo. En el 2019 hubo una exposición en Italia, donde se presentaron todos los originales del Eternauta. Entonces la verdad que fue una maravilla poder haber asistido a ver esto. Y no nada más del Eternauta, sino de muchas historias más que firmó el maestro Brescia. Y aquí el maestro Brescia ocupa también un montón de recursos. Por ejemplo, aquí vemos cómo hace este entramado de cables, que no nada más es plastas negras, sino que juega también aquí con sustancias entre tinta y pues no sé si aceites o pinturas vinílicas sobre bases muy pues como plásticos, acrílicos, que da efectos, ¿no? Por ejemplo, cuando sacas o manchas pintura de aceite sobre agua, quedan estos efectos. Entonces también él aquí recorta. Vemos aquí como por ejemplo la camioneta también es un dibujo, y hay otros momentos en donde los autos son recortes. Entonces juega con el collage, juega con las aguadas, con los degradados, y va creando nuevas atmósferas. Entonces,
la verdad que aquí el maestro es donde pues se dejó llevar por la experimentación y consiguió estas páginas que hoy día también son súper importantes poderlas ver, apreciar y disfrutar. Aquí vemos esto. Pero bueno, la verdad que para mí ha sido un gusto poder conocer esta historieta, el Eternauta y todo lo que lleva alrededor de esto. También hay otras historias que se hicieron de manera pues ilegal, por así decirlo, del Eternauta, y se está tratando de recopilarlo para también tenerlo ahí, porque el Eternauta pues ha dado mucho. Cameos que ha hecho el Eternauta en títulos como Ciudad de Barreiro y Jiménez, donde ahí en la parte final el personaje Juan Salvo sale, es muy bueno. Pero bueno, yo hasta aquí con este video, confío haya sido de su agrado, yo hasta aquí llego. Muchísimas gracias, dale like, comparte, dime qué te ha parecido este video, qué conoces tú del Eternauta, y pues qué te parece el trabajo del maestro Héctor Germán Westergel y del maestro Brescia. Sin nada más por el momento, solo me queda decirte gracias, adiós. Especial 300.